bien, lo que hablábamos con Oscarcito Orquera, la sesión de ayer quedó finalmente confirmada como defensora de los derechos del niño, la especialista Marisa Graham, la Cámara de Diputados avaló su designación, no sabemos si todavía falta algún pasito más, pero tenemos el gran gusto de saludarla, la defensora flamante de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, Marisa Graham. Marisa, Jorge Chamorro es mi nombre, la saludo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un gusto, Bueno, muchas gracias. ¿Ya está totalmente terminado, formalmente está perfeccionado su nombramiento? ¿Falta algo? Falta la ratificación del Senado. Ah, ¿y ahí cómo está la cosa? ¿Cree que no va a haber problema? Bueno, yo creo que no va a haber problema, como no hubo problema en diputados, también creo que no va a haber problemas en el Senado, pero sobre todo por cómo fue el proceso, ¿no? Como la bicameral, con la bicameral obviamente están ambas cámaras y además fue la bicameral fue designada por unanimidad, parece que no tendría que haber ningún inconveniente. El tema es que haya sesión antes de las elecciones, después de las elecciones, y el tema electoral o la época electoral nos deja un poco en la incertidumbre de cuándo va a haber sesión. Pero yo creo que va a suceder que en el mismo momento en que, así como la primera y única sesión que hubo en diputados se trató, creo que lo mismo va a suceder en el Senado. Claro. Pero bueno, esto ya no depende de mí, claramente. Claro. Igualmente la vemos ahí en distintas fotos con muy sororizada, ¿no? Con todas las diputadas de todo el espectro apoyándola, así que sí, la verdad que fue un proceso muy interesante, la verdad, porque, y para mí es una satisfacción porque estaban, cuando entré a Pasos Perdidos, la verdad que estaban todas las diputadas, todas de todas las fuerzas políticas, claro. Eso también para mí y para Fabián Repeto y para Facundo Hernández, que son los dos adjuntos, es un aval muy importante para iniciar una tarea que es inédita, ¿no? Que es empezar de cero una organización, un organismo que todavía no está creado, lo cual es un desafío, pero que sabiendo que uno tiene ese apoyo, uno está más tranquila, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? Porque en el marco de determinadas políticas socioeconómicas, las realidades son unas u otras. ¿Cómo se puede o morigerar impactos o conquistar derechos? ¿Cómo se hace? Bueno, a ver, la Defensoría tiene, como todas las defensorías en general, la Defensoría del Pueblo, lo que antes llamábamos el Ombudsman, ¿no? Claro. Tienen en particular una función de monitoreo y control o contralor. Pero la 26.061 le da al defensor además otras funciones que también tienen que ver con poder hacer recomendaciones. Y a mí me parece que sobre todo en la República Argentina hay que pensar que nosotros tenemos una institucionalidad muy amplia y muy extendida de protección de los derechos de los niños. Todas las provincias tienen su ley, o la mayoría de ellas, más del 90% lo tiene. Cada una tiene un sistema de protección que se llama de distintas maneras. En la ciudad se llaman defensorías, en la provincia se llama servicio local, servicio zonal. Ahí está el Poder Judicial, que se vincula al tema de los chicos, claro. Son los juzgados de familia, los defensores de menores, las asesorías tutelares. Es decir, hay una cantidad de creadas a los fines de garantizar los derechos de los chicos. En algunos lugares esa institucionalidad es más eficiente, en otros lugares es menos eficiente. En algunas provincias está más desarrollado, en algunos municipios son más débiles, es decir, claro. Tenemos un país bastante desigual en su desarrollo, ¿no? Está claro. Y lo mismo sucede con estos sistemas de protección. Pero existiendo tanta institucionalidad, lo que a mí me parece, o por lo menos para mí es un desafío, es
que la Defensoría Nacional lo que no puede hacer es superponerse a otras acciones que tienen que iniciar otros. En todo caso, lo que tiene que hacer es impulsar que esa institucionalidad que exista sea eficiente y eficaz y cumpla con los roles que tiene que cumplir. Claro. Ahora sí, no, por favor, no la quiero interrumpir. No. Ahora, también tenemos, la Defensoría tiene la facultad de iniciar lo que se llama acciones colectivas o acciones de clase, y también incluso de hacer alguna representación individual, que será selectiva y será, digamos, no será la actividad corriente, pero en algún caso donde algún niño, niña, adolescente tenga una deficiente defensa o no tenga defensa, la Defensoría también puede iniciar acciones y representar. Ahí me parece que empieza a jugar un papel excepcional de parte de la impronta que usted le dé por sus antecedentes, porque yo le tiro un tema tremendo, doloroso, difícil, pero ¿qué pasa si en una población del interior, en un hospital público, se niegan, por ejemplo, a realizarle una interrupción del embarazo a una nena que ha sido violada y pasa lo que ha pasado? ¿Usted podría intervenir, doctor, allí? A ver, nosotros podríamos intervenir siempre y cuando no haya nadie que intervenga en la provincia, ¿no? Porque usted tiene que pensar que las provincias algunas provincias tienen su propio defensor, hay 5, pero las provincias tienen defensorías, y además las organizaciones sociales tienen muchísima actividad. Para nosotros lo que tenemos que hacer, la Defensoría lo que tiene que hacer es que se cumplan con las leyes vigentes. Entonces, están las leyes de protección provinciales, está la ley de protección local, bueno, entonces, están distintas leyes, por ejemplo, la ley de prohibición del trabajo infantil, la ley de trata, es decir, que hay un montón. La Argentina tiene una cantidad de leyes importantísimas y también tiene institucionalidad. Lo que tiene que hacer la Defensoría es garantizar que esa institucionalidad funcione a través del consenso, generar consenso, recomendaciones de políticas públicas, el tema de la pobreza, por ejemplo, el tema de que 1 de cada 3 niños llega a la primaria con problemas de desnutrición o de obesidad, etcétera. Esos son temas el tema de primera infancia, las políticas de cuidado de 0 a 3 años. Sí, hay una cantidad de cosas que nosotros vamos a tratar de aportar y de recomendar allí donde veamos que hay que interpelar la política pública. Lo vamos a tratar de hacer a través del consenso y a través de recomendaciones. Ahora, cuando ese consenso no es posible, cuando esas recomendaciones no se cumplan, la Defensoría tiene capacidad como para exigir que se garanticen esos derechos. Por ejemplo, un ejemplo más. Me entero que en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia, en la escuela pública, por eso hago este énfasis como hospital público por el tema de la incumbencia de la competencia, no se cumplen con la ley de vacantes de sala de 3 y 4 años y quedan 10.000 niños sin poder asistir a esa sala. ¿Usted podría iniciar una acción colectiva en defensa de eso? Sí, podría, pero le cuento, podría hacerlo. Pero también le cuento que por lo menos por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la asesoría tutelar, que es un organismo, ya está creado, etcétera, tiene incumbencia y ha realizado muchas acciones colectivas en relación al tema de la vacancia, como se han realizado acciones en relación a los derechos de los centros de estudiantes de los secundarios. Es decir, que hay mucho hecho. Nosotros podríamos presentarnos, en todo caso, incluso como amicus o con acción directa en el caso en que no lo haya. Le doy un caso, por ejemplo, poblaciones de niños, niñas y adolescentes afectados por el uso de agrotóxicos, por ejemplo. Ah, sí, qué tema. Claro que le pongo un ejemplo que ha existido, y que hay poca acción aquí, sí, tiene razón. Qué buen ejemplo. Ahí hay poca acción. Entonces, porque hasta ahora lo que usted me viene comentando, nosotros podríamos apoyar, podríamos aportar allí, pero también es importante que, mire, hay una cosa que yo siempre digo, no ahora, sino hace muchísimos años.
No hay ningún niño que viva en la nación. Nadie vive ni niños ni adultos. Claro. Nadie vive en la nación. Claro. Todos vivimos en un barrio, en Tal una cual. localidad, en una provincia o en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, lo que tiene que funcionar es el Estado en sus tres niveles, local, provincial y nacional, y en sus tres poderes. Los tres poderes de gobierno, porque una sentencia es un acto de gobierno de uno de los poderes, una ley es otro acto de gobierno, un diseño de una política pública, el cumplimiento de una política pública es un acto de gobierno. Esos actos de gobierno tienen que ir dirigidos a garantizar a respetar y garantizar derechos de los chicos. Y nosotros podemos tenemos una capacidad de monitoreo, de contralor, de supervisión y de generar asociaciones con organizaciones sociales, organizaciones dedicadas a los derechos de los niños y también organismos públicos, y también tenemos hasta la potestad de poder accionar contra alguno de esos poderes cuando no cumplen con su función. Clarísimo. Una última pregunta y un tema sensible, pero para conocer, creo que usted su trayectoria ya se la conoce, pero para que quede clara a la audiencia, ¿usted está de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo, doctora? No, yo no me voy a pronunciar por eso, le voy a decir por qué. Porque la verdad es que más allá de mi opinión personal, yo tengo opiniones formadas como el resto de los postulantes, y coincidimos, por lo menos en esta también, pero la verdad que no es función nuestra, de la Defensoría, Bien. ni mía, ni de los adjuntos, digo porque ha habido mucha confusión en relación a este punto, legislar sobre el tema. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer que las leyes que existen de protección de los derechos de los niños, desde la Constitución Nacional hasta un reglamento de un hospital, o una reglamentación de una ley, se cumpla en el caso de la protección de los niños. Nosotros no legislamos, solamente tenemos que hacer cumplir las leyes vigentes. Por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral. Exacto. Es una ley nacional que debiera cumplirse en todas las provincias, y ahí sí nos interesa que se cumpla con esa ley, no solo por el tema de la prevención del embarazo infantil, que no es poco, sino también como un gran elemento, un gran instrumento de prevención del abuso sexual. Clarísimo. Infantil. Creo que de alguna manera la respuesta está contestada, la pregunta está contestada, porque más allá de su opinión personal, usted va a ser una defensora de las leyes que tienen que ver con la adolescencia y los niños y niñas, y sí, eso está claro que está totalmente legislado, acordado y dictaminado hasta por la Corte Suprema de Justicia, así que no hay mucho más que hablar. Bueno, muy bien. Doctora, gracias, y le agradecemos que nos atienda en un día que lo están llamando de todos los medios, muy amable. Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias, felicitaciones, gracias. Gracias. Bueno, la flamante defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la doctora Marisa Graham, que ha tenido la amabilidad de atenderlos. Nancy, gracias, porque la están llamando de todos lados, así que nos ha dado a nosotros 15 minutos, que no es poco. Pausa y volvemos.